El veto del presidente Lenín Moreno al proyecto de ley que reforma la ley orgánica de la función legislativa, aprobado el 11 de mayo por la mayoría de Alianza País, por 84 votos a favor de 113 legisladores presentes, marcaría una contradicción con la política de diálogo y lucha anticorrupción. Fernando Urbano, asambleísta nacional por la Alianza Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. La objeción total del presidente se refiere, 1, comparecencia e información de ministros. 2, tratamiento a proyectos de ley que afecten a derechos colectivos. Y 3, temas reglamentarios. La sustancia son los dos primeros puntos. En cuanto al primero, ¿favorecía a la transparencia y fiscalización esta comparecencia que se restableció en el Pleno? Efectivamente, Alfredo, quizás una de las pocas acciones positivas a favor de la lucha contra la corrupción que realizó la Asamblea anterior fue precisamente esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde este punto de vista hay una contradicción del presidente Lenín Moreno, que ha ofrecido una guerra sin cuartel a la corrupción, pero sin embargo quiere ir a la guerra sin cuartel con las armas caducas que no le sirvieron a los 10 años anteriores para combatir la corrupción. Desde este punto de vista, el que los ministros de Estado acudan de manera regular y normada a las diferentes comisiones de la Asamblea, pues era una reforma sana, productiva. De igual manera, este veto lo que se convierte es en un candado a la posibilidad de seguirla mejorando la ley en este año. Por ejemplo, hace pocos días, la asambleísta de nuestro bloque, Tangi Vera, presentó un proyecto de reformas justamente para que el ponente de la ley sea la persona que fue el creador de la ley. Y además, que en el segundo debate, cuando ya se presente el informe para la votación, no sea decisión exclusiva del ponente, sino de toda la mesa. A ver, pero concentrémonos en esta parte que es muy importante, que se refiere al diálogo y a la fiscalización, que es lo que está en este momento pues, como tema preponderante. Porque respecto al primer punto de las comparecencias, había una rectificación medular de la Asamblea anterior sobre la política de minimización de la fiscalización al establecer en el artículo 2 del proyecto la comparecencia de los ministros de Estado, incluso al Pleno con firmes informativos, algo que fue suprimido en 8 años anteriores. ¿Hubiera sido oportuno más bien incluir también a los miembros de las funciones electoral y de transparencia? Por supuesto, si existiera una voluntad desde el Ejecutivo de mejorar la fiscalización en sus atribuciones como colegislador, pudo, en vez de vetarla totalmente, incluir la comparecencia de las otras funciones del Estado. Creo que aquí lo que se quiere es blindar y continuar con este proceso de fiscalización donde la Asamblea no ha cumplido un rol preponderante en los 10 últimos años. Es decir, lo que estamos viendo que este mensaje de cambio no es en la práctica un cambio, sino un continuismo, seguir con una Asamblea sumisa, manejada por una mayoría que se niega a fiscalizar y a llamar a los funcionarios públicos a comparecer en su seno. Bueno, por lo menos ahora van a llamar al vicepresidente, pero porque él ha insistido. Ahora vamos a ver en qué condiciones, si es un monólogo o si va a responder preguntas. Ahora, respecto al tratamiento de proyectos de ley que afecten derechos colectivos, tema marginado también en los 2 periodos legislativos anteriores, hasta tal punto que la Corte Constitucional tuvo que intervenir para su implementación. En el proyecto de ley que se aprobó se establecía una sección especial de la ley para regular la consulta prelegislativa, pero el veto señala que esto no está adecuadamente desarrollado. ¿Hubiera sido entonces preferible la objeción parcial que mejore el proyecto y la situación actual, que obviamente debe mejorarse? Evidentemente, este tema es el tema sacrificado al impedir un proceso de mejoramiento de fiscalización. Nosotros en nuestra propuesta electoral inclusive íbamos mucho más allá. El proponer que las consultas sean vinculantes en el caso de las comunidades cuando se hacen intervenciones mineras, por ejemplo.
Pero evidentemente, si la Asamblea lo que quería es profundizar la participación, la vinculación de los ciudadanos en los procesos de formación de la ley, inclusive en los procesos de fiscalización, este veto lo que hace es impedir estos pequeños avances, y eso es lo cuestionable. Claro, porque un avance importante era que incluía que por lo menos eran vinculantes los consensos a los que se llegue, y por supuesto en los disensos no. Pero eso era muy importante porque tal como está ahora, realmente es como un saludo a la bandera. Por supuesto. Y esto lo que nos está diciendo que hay unos mensajes equivocados desde el Ejecutivo. Por una parte, nos hablan de diálogo y cambio, pero por otra, vemos que las acciones nos llevan hacia un continuismo. Y eso no puede seguir pasando. Mire usted, por ejemplo, en el caso de nuestra tarea fiscalizadora, con el llamado al vicepresidente de la República. Ahora resulta que el vicepresidente solo puede acudir cuando él voluntariamente quiere ir. No podemos tener este tipo de blindaje, es nuestra obligación como Asamblea hacer un control político y no se está comprendiendo claramente que en el tema de fiscalización y control político nosotros tenemos que analizar es la responsabilidad política del funcionario. Aquí yo solo quiero poner en el debate algo que hizo el presidente de la República al inicio de su gestión. Él le ha quitado la confianza al vicepresidente de la República cuando le recorta los roles y las funciones en su calidad de vicepresidente. Y hay evidentemente un cambio del decreto 015 al nuevo decreto en el cual le otorga facultades al vicepresidente. Es decir, que le ha disminuido su responsabilidad política porque ya no confía en el vicepresidente asumiendo tantas funciones como las asumió en el periodo anterior. Por lo tanto, en nuestro caso, nosotros deberíamos hacer control político. En las áreas estratégicas le retiró la confianza y sin embargo no quiere responder o no quería, pues ahora lo va a hacer sobre ese aspecto. Ahora, en lo que referente al proyecto de ley Por eso lo vamos a llamar vetado, a juicio político. otro aspecto eliminado que es muy importante es en el artículo 5, la iniciativa de dar consistencia a las decisiones del CAL sobre la calificación de proyectos de ley, que en cuanto a los que envía el Ejecutivo eran de su visión, puesto que mandaba con una serie de omisiones y aceptaban todo proyecto. Por el solo hecho de mandarlo al presidente lo aceptaban. Respecto a esto era a los requisitos que indica la Constitución sobre el contenido de los proyectos, exposición de motivos, articulado, materia, etcétera. Esta calificación técnica de los proyectos de ley es fundamental para que no se considere más a la Asamblea como el Ministerio de la Ley, como así le decía la oposición. Así es, la Unidad Técnica Legislativa tiene esta tarea no vinculante en su informe de sugerir, de calificar y hacer una revisión previa. Lo importante ahí sería de que aquellos funcionarios que van a integrar la Unidad Técnica Legislativa respondan a un proceso de concurso de méritos y una selección muy rigurosa. Claro, porque podría ser que ese informe no vinculante resulte que siempre en definitiva aseque todo, ¿no? Así es, así es. Y vamos a caer en el mismo error de tener la justificación de que hay unidad técnica legislativa que le da paso a los proyectos de ley, pero resulta que la unidad técnica legislativa está vinculada con el oficialismo y eso se resultaría perverso también. Ahora, respecto al artículo 10 del proyecto, que se refiere a la reproducción del artículo 144 de la Constitución en el artículo 42 de la ley, sobre la obligación del presidente saliente de la República de comunicar a la Asamblea con antelación a su salida del país el periodo y las razones por las que debe ausentarse del país. Actualmente la ley no dice nada al respecto. Es necesario incluir esto en la ley porque después del veto pues realmente esto queda en el aire. Bueno, sí, este es otro de los cambios que deberían incluirse. Realmente vemos de que se trata, cuando uno lee entre líneas el veto, el presidente de la República se desentiende de su rol de colegislador y él habla de este respeto de una función de otra. Pero cuando se trata de que el presidente salga y tiene que informar, pues ahí también hay que recurrir a ese respeto, de considerar que el primer poder del Estado tiene que estar enterado a dónde va el presidente de la República de viaje, y más aún si tenemos, como tuvimos en los últimos años, un presidente viajero.
Un presidente viajero que viajaba a guitarrear con los migrantes, pero no hubo ninguna visita importante de Estado, por ejemplo, a nuestros principales socios comerciales. Pero en este caso hay una coyuntura especial. También se refiere al primer año de un expresidente. O sea, cuando un ciudadano deja de ser presidente durante el primer año, debe dar esta información a la Asamblea. Así es. Y eso es lo que eso debería ser así. Debería ocurrir, se supone que en 2 semanas. Por supuesto. Y es un acto de responsabilidad política hacerla. Fernando Burbano, asambleísta nacional por la Alianza Creo Suma. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes, Alfredo.